Bendito sea el nombre del Señor. Algo más antes de entrar a la palabra es que, mis amados hermanos, sé que falta pueblo, pero de un modo o de otro seamos primeramente agradecidos con el Señor y también démosle gracias a la familia de Kevin y Nancy, amén, que hoy nos acompañan. ¿Cuántos les saludan? Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está su mamá, ¿verdad, Nancy? También allá atrás, la mamá de Kevin, familiares, amén. Me imagino que hermana, ¿verdad? Y sucesivamente, que Dios me los bendiga y siéntanse en la casa del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí, a lo que venimos. ¿A qué venimos? A comer palabra, amén. El alimento espiritual. Yo quiero hablarles bajo algo que el Espíritu de Dios me pone en el corazón. Ya se los he compartido una y otra vez, que me gusta hablar lo que el Espíritu de Dios ponga, sobre todo para esta temporada. He tenido oportunidades de sentarme a conversar con algunas personas y ellos me cuentan las experiencias que han tenido, donde ellos tienen un momento, lo que yo llamaría de intimidad con Dios, donde ellos se abren. Algo parecido tal vez como lo que contaba Kevin. Algunas personas en sus expresiones me han dicho que ellos han tenido grandes luchas y les ha costado levantarse de su condición. Ellos anhelan, desean ser usados fuertemente por Dios. Y cuando me salen con ese tipo de comentarios, me hacen recordar tan solo un poco mi vida pasada, o sea, mi juventud. Porque desde que yo me entregué al Señor, a la edad aproximadamente entrando a los 14 años de edad, por un accidente que tuve, ¿verdad? Donde se me rajó la cabeza, por eso me quedé así. Entonces, desde ahí yo tuve mis luchas. Emocionalmente tuve muchos problemas emocionales y sentimentales. Tenía un problema de lo cual me sentía muy avergonzado internamente, y aunque la gente no lo sabía, yo me sentía avergonzado. Y muchas de esas cosas me venían a la mente, como por ejemplo, ¿qué sucederá si mi hermana se da cuenta que yo tengo este problema? Entonces lo que hacía era callarme, pero internamente yo necesitaba soltar eso, porque lograba entender y compartía con una persona, y creo que también lo tocamos en la vigilia. Ninguno de ustedes se serviría un refresco en un vaso sucio, y mucho menos se serviría un almuerzo en una taza, en un plato, sucio, ¿verdad que sí? Entonces yo lograba entender de que el Eterno no puede llegar, o no usaría tampoco un vaso sucio o un plato sucio, sino que Él, ¿qué es lo que va a hacer para poderlo usar? Lo mismo que nosotros hacemos, amén. Lavar el plato, lavar la taza, para sentirnos a gusto. ¿Alguien me sigue? De la misma manera, el Eterno quiere hacer con nosotros. Nosotros, de hecho, en casa puede ser que algunos tengan el mismo pensamiento que yo, pero a mí me gusta que me sirvan el cafecito en una taza que me regalaron, pero me la regalaron porque yo dije, qué linda taza, y me dice, tome, llévesela. Entonces me gusta tomarme el cafecito ahí, no sé por qué, pero lo siento bien rico. Me imagino que alguno de ustedes tiene alguna taza especial donde le gusta que le sirvan el café, ¿verdad que sí? Y si es una sopa, me imagino que cuando es una sopa de carne, dice la mejor taza, la más grande, para que me sirvan un buen plato de sopa, ¿verdad que sí? Dios tiene la intención, mis amados hermanos y hermanas, de usarnos a nosotros de manera, yo diría, gustosa. No sé si me doy a entender. O sea, usarnos como Él lo ha deseado desde un principio. En el principio establece al hombre con un propósito y con un diseño. ¿Y cuál creen ustedes que era? Traer el cielo sobre la tierra. Y no es venir y traerse el cielo a la tierra, es que el hombre manifestase el cielo sobre esta tierra. ¿Aló? Ese ha sido el diseño original. Pero resulta que
se levanta un enemigo, un perverso, que viene a distorsionar la imagen de ese hombre. Y al distorsionar su imagen, también distorsiona o tuerce el propósito. Y de ahí surgen un sinfín de problemas que afecta tanto nuestra vida personal e interior como la de afectar también a la de los otros. ¿Aló? ¿Alguien me está siguiendo? Sí. De esas cosas, mis amados hermanos, necesitamos ser nosotros sanados. Y al ser sanados, o la sanidad implica o conlleva o trae sobre nosotros la santidad. Porque cuando el hombre peca, el hombre cede o desobedece a Dios. Todos saben cuál era la regla, ¿verdad? ¿Cuál era el estatuto? ¿Cuál era el consejo? El hombre, al pasar por encima de ese consejo, se le fregaron las cosas. ¿Me siguen? Se le fregaron las cosas. Porque cuando la escritura dice, de cierto morirás, en el original lo que quiere decir, poco a poco irás muriendo. Eso fue lo que quiso decir el original. Pero la palabra muerte en el hebreo es la palabra mut, que significa e implica destrucción. Significa e implica enfermedad, oscuridad, tinieblas, temor, pánico, enfermedad, lo mencioné. Ese tipo de cosas traía lo que era la muerte. Quiere decir que antes de que el hombre se diera de ese fruto, el hombre no sufría ni padecía de estas cosas. Cuando se habla de oscuridad o de tinieblas, se está hablando de torpeza. O sea, que eso implicaba que el hombre, habiéndolo entendido todo, habiendo tenido toda la capacidad de comprender las cosas, al pecar, la oscuridad le traería torpeza, la falta de comprensión, la falta de entendimiento, la falta de claridad y de visión y aún de propósito. Vea lo perjudicial que era tomar de ese fruto. ¿Alguien me sigue? Más sin embargo, aunque eso fue hace miles de años atrás, 2000, 5000, según algunos contextos e interpretaciones, todavía hay gente que sufre y padece por eso. Y una de las razones está en que no sabemos a qué es lo que debemos nosotros de obedecer. ¿Alguien me sigue? Una de las cosas primordiales que el Eterno quiere hacer entre nosotros es establecer la paz, la seguridad y la confianza. Porque ese hombre, Adán, en el principio disfrutaba y se gozaba de todas estas cosas. Pero qué triste es que cuando comete el pecado que cometió, él queda completamente aislado de aquello que le traía la paz, de aquello que le traía la seguridad, de aquello que le traía la confianza, de aquello que le traía la plenitud. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo? ¿Cuántos se encuentran de un modo o de otro? No sé si me estoy dando a entender, pero se han encontrado en situaciones semejantes a las que el hombre en el ayer, Adán, las sufrió. Tal vez no sean exactamente iguales, pero muchos de nosotros, los hombres y mujeres, sufren y padecen de dolor, de angustia, de aflicción, de desespero. El afán, la ansiedad nos ha envuelto. ¿Alguien me sigue? Hay situaciones de vida que han venido a golpearnos, a derribar a algunos. Y en ese sentido tenemos a personas que en vez de estar en un techo, en casa, muchos de ellos están en las calles. ¿Aló? ¿Alguien me sigue? Porque el enemigo logró conseguir algo que tenía en mente. Era traer la guerra entre los hombres. Porque si no hay paz entre nosotros, entonces no hay reino que pueda prevalecer.
no hay reino que pueda estar firme. ¿Alguien me sigue? ¿Logró el enemigo establecer la guerra, la contienda entre los hombres? Sí. Cuando el Señor los llama y les pregunta qué fue lo que pasó, Adán dijo: la mujer que me diste. ¿Alguien me sigue? Cuando hay problemas de comprensión matrimonial, él le dice a ella y ella le dice a él. Y la cuestión es, llegan a la conclusión, algunos, de que no pueden ponerse de acuerdo. Ustedes saben cuál es la razón, el motivo o la causa por la cual muchas veces no se ponen de acuerdo. Porque hay un ser espiritual que está trabajando en un ambiente y en una atmósfera que la única manera de poder verlo es cuando el Eterno nos abre los ojos. ¿Alguien me sigue? Pero que queremos la paz, todos queremos la paz. Ya algunos han peleado algunas buenas batallas, pero de algunas de ellas han salido bien cansados y dicen: Señor, ¿cuándo terminará esta guerra? ¿Aló? ¿Alguien me sigue? Mi amado hermano, mi amada hermana, es necesario que usted entienda que la lucha, bien está escrito, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra toda hueste espiritual de maldad que se mueven a regiones celestes. ¿Alguien está aquí conmigo? Mi amado hermano, mi amada hermana, la lucha no es con su compañero, con su compañera. La lucha es con el ente espiritual que está trabajando en el interior, perturbándole la vida para entrar en contienda y en divisiones con usted. Y si lo ha logrado, déjeme decirle que es triste, si abrimos los ojos, darnos cuenta que al haberlo hecho, ha logrado también destruir a nuestras futuras generaciones. ¿Alguien me sigue? Por eso yo entiendo que las escrituras, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice enfáticamente: seguid la paz con todos. ¿Escucharon eso? Seguid la paz con todos. ¿Con cuáles? ¿O con cuántos? Con todos. Y todos, me imagino que han de tener el mismo pensamiento que tengo yo al interpretar la palabra todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? El europeo como el americano, el de América del Norte como el de América del Sur. ¿Alguien me sigue? Cualquiera que sea la tribu, la nación, el pueblo, el barrio, la comunidad, la alamea, el vecino de al frente, del lado y de atrás, esos son todos. Y el Señor quiere que traigamos la paz. ¿Alguien me sigue? ¿Están aquí conmigo? ¿Por qué es necesario que la paz se establezca? Porque todos la queremos. Todos la queremos. Todos clamamos por ella. Todos hemos llorado por ella. Algunos han ayunado por esa paz. Y es que la paz no es solamente tener esa relación buena entre nosotros. Queremos y necesitamos esa paz interior en nosotros. La clamamos, la deseamos. Muchos de nosotros queremos acabar con ese nudo que se nos hace en la garganta. Pero el problema está que en nuestra mente muchas veces creemos que la paz está en que él o ella cambie su manera de vivir, cuando no es así. Soy yo el que tengo que cambiar mi manera de vivir. Soy yo el que tengo que cambiar mi manera de pensar. No en vano el maestro dijo: ustedes oyeron que fue dicho. Pero contextualmente yo entiendo que el Eterno está diciendo: esta es la forma correcta de vivir. No es maldecir a su prójimo o maldecir a su enemigo, es amarle y bendecirle. Como les decía la vez pasada, según lo que nos dijo el maestro cuando nos enseñaba a orar y nos decía: Padre, dice, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado. ¿Se acuerdan lo que les enseñé al respecto?
quiero que el Señor me perdone, pero como yo he perdonado. No es al revés, aunque Dios lo desea. Pero logré entender que el Eterno nos va a perdonar a nosotros de acuerdo a como usted y yo le enseñemos a perdonar. ¿Aló? Y me gusta lo que dice el contexto. Vean lo que dice. Seguid la paz con todos y la santidad. Wow, ahora sí que quedamos fregados. Porque cuando la gente escucha la palabra santidad, ya empieza a pensar, ahora sí el pastor se va a venir con los pantalones en las mujeres. Se va a venir el pastor con las mujeres que se tiñen el pelo y se cortan el pelo. A los hombres le va a prohibir el pastor quitarse la camiseta y andar en pantaloneta en su casa. No, eso no tiene nada que ver con la santidad. Eso muchas veces tiene que ver con respeto tan solamente de unos por los otros. Pero no quiero meterme en ese tema, porque ya eso es un tema de doctrina, dicen por ahí. Lo que quiero decir es que la santidad a la que el Eterno nos llama es a esa pureza de corazón. Sí, en la cual todos y cada uno de nosotros debemos de trabajar. Porque he logrado entender que en ese contexto dice también lo siguiente, presten atención. Vuelvo al principio para llegar al contexto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Aló? Sin la cual nadie verá al Señor. Y si yo pregunto, ¿cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Aló? ¿Verdad que sí? Yo les quiero decir algo, por si ustedes no lo sabían. En ese contexto, ver al Señor no implica como nos vemos nosotros, face to face, cara a cara. ¿Alguien me sigue? No, ver al Señor implica el lograr ver su misericordia sobre nosotros. Ver al Señor implica lograr ver su gracia sobre nosotros. Ver al Señor implica lograr recibir de Él su prosperidad sobre nosotros. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Y quién la necesita? Todos necesitamos. Pero la llave está, ¿escucharon? La llave está, mi amada hermana Paula, en que tú y yo nos llevemos bien. ¿Aló? La llave está en que ustedes se lleven bien con los de este lado, se lleven bien con Raimundo y todo el mundo. El amarnos los unos a los otros sin ningún obstáculo ni ningún impedimento, porque amándonos entonces vivimos en santidad. Porque la santidad o el amor, perdón, no nos permitirá hacer nada que sea indebido. ¿Aló? Qué tremendo. Entonces, entre tantas cosas, necesitamos tener paz. O lo que conocemos en otro contexto hebreo, el shalom de Dios en nosotros. Pero necesitamos también entender ese fruto que es el más resaltado de entre los frutos del Espíritu, el fruto del amor. ¿Aló? ¿Me siguen? ¿Están aquí? El fruto del amor. Necesitamos, mis amados hermanos, trabajar en eso. Queremos ver su gloria, queremos ver su majestad, queremos ver sus milagros, queremos ver sus prodigios, queremos ver sus señales.
Me llama la atención que hay un contexto que dice que la misma tierra clama por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y se supone que usted y yo somos tales. Pero ¿por qué no vemos tal manifestación? Mis amados hermanos, no sé a cuántos ni a quién específicamente el Espíritu de Dios está hablando, pero sé que está hablando. Queremos ver su gloria y su majestad, pero el Espíritu claramente está diciendo que nos es necesario amarnos los unos a los otros, tener paz los unos entre los otros. Y yo estoy seguro que aunque el mundo vaya tan torcido como va, aquellos que se mantengan en integridad y fe y fidelidad a su palabra, a caminar según el reglamento, el decreto, la justicia y el plan de Dios, estos verán a Dios poderosamente sobre sus vidas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. He logrado entender también a la hora de conversar con estas personas que hay gente que no sabe realmente de qué cosas tiene que desprenderse para poder caminar. En aquel tiempo la cautividad no solamente venía y ponía grilletes sobre los pies de los hombres, también les ponían grilletes en sus manos. Algunos les ponían yugos sobre sus hombros. Los metían en cárceles según el grado de pecado o de rebelión de las personas. Las metían en cárceles más profundas, como Pablo y Silas en un contexto. ¿Alguien me sigue? Entonces me doy cuenta de que hay personas que no saben qué cosas tienen que dejar. Hablaba con una persona y él me compartía y me decía: mi amado hermano, yo he creído que mi mayor problema para lograr ver a Dios es este. Él me confesaba su falta. Y cuando yo empecé a enseñarle, por ejemplo, a hablarle un poquito de las 5 perversiones en la vida del hombre, solamente con 2 menciones que le hice, por ejemplo, la perversión de conducta y la perversión espiritual, me dice: wow, esto es otro nivel. Según yo, mi problema era este, pero me estoy dando cuenta que tengo que limpiarme de un tanto más. ¿Aló? Y es que el Espíritu de Dios me ponía este tema porque yo quiero llevarlos a ustedes a entender, mis amados hermanos, que la perversión de conducta nos afecta a todos. A todos. Sí, la perversión de conducta nos daña a nosotros como personas, a veces hasta sin Dios, por decirles algo. ¿En qué sentido, pastor? Sí, porque cuando hay una perversión de conducta, ejemplo, voy a ponerles algo: una persona mentirosa, porque si no lo sabían, la mentira es una perversión, o puede llegar a ser una perversión. Eso sucede cuando una persona miente y ya usted ya lo sabe todo. Una mentira. ¿Qué es lo que hace usted? Usted se aísla de esa persona, ¿verdad? Ustedes alguna vez llegaron a escuchar aquel cuento, voy a parafrasear un poquito porque no me acuerdo muy bien, del niño que decía que el lobo venía a comerse las ovejas, algo así, y venían los leñadores a salvarlo del lobo. Y entonces el Huila se moría de risa porque los leñadores llegaron para defenderlo del lobo. Y cuando era verdad, los leñadores dijeron: es otra vez una de sus mentiras, y se lo comió el lobo. ¿Aló? Cuando la persona vive bajo esa perversión, llega un momento en que la gente deja de creer en él o deja de creer en ella. La persona que, por ejemplo, es cleptómana, ¿sí saben que es un cleptómano, verdad? ¿Qué sucede cuando usted sabe que fulano de tal es cleptómano y le va a llegar a visitar? ¿Ah? ¿Qué sucede? Usted le pone candado a todo, ¿verdad?
Y si es posible hasta se traga la llave. ¿Verdad que usted se aísla? Entonces estamos dándonos cuenta de que cuando encontramos un problema en una persona, lo que hacemos es aislarlo o aislarla, o nosotros nos separamos de esa persona. ¿Y qué consigue el enemigo con eso? Destruirnos. Me llama la atención que en un contexto el verso original dice allá en el libro de Mateo capítulo 7, si bien me acuerdo en el verso 22, más o menos por ahí anda, donde al Eterno le dijeron: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos acá. Y el Señor le contesta y les dice, a esos eran los que estaban a la izquierda, y les dice: apártense de mí, dice la Reina Valera, hacedores de maldad. ¿Aló? ¿Se acuerdan de esa versión? La versión original dice: apártense de mí, ustedes transgresores de la Torá. ¿Qué quiere decir transgresores? Ustedes que han pasado por encima de la instrucción, ustedes que han pasado por encima del consejo. ¿Aló? Y uno de los consejos de la Escritura es eso, es llevarnos bien los unos con los otros. Pero como ignoramos la palabra, lo que hacemos es siempre señalar y señalar y señalar y señalar, y no hacemos nada por trabajar en ayudarle a esa persona a salir de su condición. ¿Aló? ¿Alguien me sigue? Necesitamos realmente trabajar en lo que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Es necesario abrir nuestro oído al consejo. Es necesario abrir nuestro oído a la instrucción. Es necesario abrir nuestro oído a aquello que nos abre el camino. No en vano allá en el libro de Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Aló? Que es lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Alguien está entendiendo lo que quiere decir? Mi amado hermano, si es una lámpara que abre o me ilumina el camino, quiere decir que muchos de nosotros por mucho tiempo hemos andado en oscuridad, ignorando la palabra. A veces es caminando a ciegas. ¿Y qué sucede cuando caminamos a ciegas sin la ayuda de nadie? Tropezamos, caemos. ¿Aló? ¿Me siguen? Entonces dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál palabra? ¿La palabra escrita o la palabra que me es revelada? Y esa palabra viene todo el tiempo, cada vez de que usted la busca, cada vez de que usted la quiere escuchar. ¿Aló? ¿Alguien me sigue? Yo le he dicho a algunas personas: ¿usted cómo cree que Dios le habla? Porque actualmente, y quiero darme a entender en esto, hay gente que actualmente está pidiéndole a Dios por profetas originalmente, profetas de verdad. Y aunque yo también soy uno de ellos, gracias al Señor por lo que me ha dado a entender al respecto del movimiento profético, pero la gente clama por un profeta de verdad, por un profeta que haga que llueva, o que deje de llover, o que caiga fuego del cielo, o que ordene que se abra la tierra y que se traiga a Julano, a Sutano. ¿Alguien está conmigo? Hay gente que quiere ese tipo de profetas. Y yo les digo una cosa: ¿qué más profecía que la que usted está escuchando ahorita? Que una de las ideas primordiales de la voz profética es traer sobre usted el orden. Pero cuando se le está hablando de orden, muchos hacemos el oído sordo. No queremos seguir escuchando. El pastor ya se metió con mi problema pecaminoso.
el pastor ya se metió con mi problema matrimonial. ¿Aló? Y como lo he dicho en otras ocasiones, ¿por qué piden consejos si al fin y al cabo no lo reciben? ¿Por qué piden consejos si al fin y al cabo no lo toman? No caminan en ello. Dios nos va a seguir hablando. De hecho, en el libro de Hebreos también hay un contexto donde dice que habiendo Dios hablado de muchas maneras. ¿Cómo habló Dios? De muchas maneras. Dios todavía sigue hablando hoy. ¿Por qué tenemos que entrar en situaciones difíciles para decir, ay, el Señor me habló? Perdónenme la expresión, pero porque hay gente que les gustan las patadas. Yo recuerdo, ahora que acabo de decir eso, que en una oportunidad que estuve en el colegio, estábamos jugando, nosotros, se jugaba antes horquetacosco. Le hacían una horqueta a uno y le pegaban un cosco. En ese tiempo que estaba en el colegio estábamos jugando horquetapatadas. Y cada vez que le hacían una horqueta a uno, era una patada. Y había unos compañeros que el otro tenía que ponerse, ¿verdad? Nadie se podía quitar, tenía que ponerse. Y entonces el otro agarraba y más de alguno salió llorando. Entonces cada vez que uno caminaba, uno tenía que caminar así, para que no le hicieran la horqueta, porque si no venía la patada. Pero yo creo que hay gente que les gustan las patadas. Gente masoquista. ¿Cuántos han escuchado al respecto del diablo? ¿Qué pensamos del diablo? ¿Ah? Pobre diablo, ¿verdad? ¿Pasa algo? Satanás metiche. ¿Pasa algo? Este diablo jupón. La palabra diablo o Satanás en el hebreo es la palabra Hasatán, que significa adversario. Pero presten atención a esto. Este adversario tiene un propósito. Tiene un propósito. Cuando el adversario es de parte de Jehová, muchas veces según su plan y propósito y camino, el adversario cuando viene de parte del Señor, o Satanás viene de parte del Señor, es muchas veces estorbarte en tu camino para volverte al camino que Dios estableció. ¿Aló? Por eso es que la vida se le vuelve muy difícil a algunos. Se les vuelve muy difíciles. Y es que el Señor está diciéndole al enemigo, estórbale porque aquí lo estoy esperando. Yo sé que hay un enemigo completamente con un diseño y un propósito de destrucción. Pero cuando logramos entender que Dios está en el asunto, hasta el mismo diablo sale amado. Qué fuerte, ¿no? Sí. Mi esposa dice, gracias Satanás por sapo. Y yo creo que a veces es así. Es la única manera de que nosotros nos volvamos a Jehová. Pero el Señor quiere quitarnos todo velo y toda venda mágica de nuestros ojos para que lo veamos a Él. ¿Alguien está conmigo? Cuenta en una de las literaturas que yo me estaba comiendo, dice que cuando Israel estaba en Egipto, cuando José gobernaba, Israel, o sea, el pueblo de Israel se asentó de tal manera que estaban tranquilos todos. ¿Me siguen?
estaban tranquilos todos. Recuérdense que hubo un momento de hambruna cuando ellos entraron a Egipto. Pues al estar José gobernando, pues José los acomodó a todos y a cada uno de sus hermanos en una tierra muy cercana a Egipto. Y ellos estaban completamente bien en todo el sentido de la palabra. Pero al morir José e ir estableciéndose diferentes faraones, que no llegó un momento a que se establece uno que no conocía a José, llegó a oprimir al pueblo de Israel, y ustedes saben que ellos entraron en esclavitud. ¿Alguien me sigue? Pues he logrado entender que al principio de la historia de la esclavitud de Israel, Israel se acomodó, lo aceptó, lo toleró. Ellos llegaron a pensar, porque ya sus padres, o sea, sus antepasados, los padres que les hablaban de Jehová, ya habían muerto. Y entonces ellos descuidaron la instrucción y cayeron en esa cautividad y se habían acomodado. Al punto de que aún trabajando bajo la esclavitud, ellos estaban conformes porque en casita estaba el alimento que Faraón les daba. Estaban acomodados a la olla de carne. ¿Alguien me sigue? Estaban acomodados a ese tipo de vida. Pero al aumentar la esclavitud, entonces fue cuando ellos levantaron la voz a Jehová y les pedía que los liberara de su cautividad. ¿Alguien me sigue? ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando el pueblo se acomoda a un estilo de vida, a vivir sin Dios, como usted y yo, y todo aquel que haya conocido o oído de Dios, Dios tiene la intención de llamarlo. Llega un momento en que el Señor dice, bueno, ha llegado el momento de inquietarlo para que se vuelva a mí. ¿Alguien me sigue? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 2, hay una palabra ahí en hebreo. Oigan esto, hay una palabra ahí en hebreo, no me acuerdo con exactitud cuál es. Sí, donde dice que el Espíritu de Jehová se movía. ¿Se acuerdan? Esa palabra es una palabra tomada de una interpretación del águila. Presten atención, del águila. El águila tiene a su polluelo en lo más alto de las montañas. Y obviamente le va a alimentar hasta que cumpla con una etapa de desarrollo. ¿Me siguen? Cuando ¿cómo sería el polluelo? ¿La palabra correcta? La cría. Llega a la etapa en la que tiene que alzar vuelo. Oigan esto. Ya con sus plumas bien desarrolladas, su pico bien hecho, tiene fuerza en sí mismo por la alimentación y el cuidado. Dice que a esa etapa de vida, oigan lo que hace el águila. El águila lo que hace es que empieza a mover sus alas para inquietar al polluelo, a la cría. Y con eso empieza a sacarlo del nido. Oigan esto. Para que al salir del nido, él empiece a hacer lo que le toca hacer, es mover sus alas y levantar vuelo. ¿Alguien me está siguiendo? Lo que quiere decir en este contexto es que el Eterno de igual manera hizo así con Israel. Israel pasó un tiempo de desarrollo hasta que llegó el tiempo predestinado del Eterno para empezar a mover sus alas y sacarlos de la cautividad en la que estaba. Así muchos de nosotros, el Eterno ha venido a trabajar moviendo las situaciones y circunstancias de la vida para volvernos a Él y lograr ver su gloria. ¿Alguien está conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es la forma en la que el Señor nos enseña. Mi amado hermano, mi amada hermana, quiero ir concluyendo, porque ya estoy viendo la pista de aterrizaje. Ninguno de nosotros está perdido. Si usted ha considerado que usted ha tenido situaciones de vida muy crudas, yo le voy a decir algo. Gócese
y alégrese, porque el Señor está trabajando para restaurar tu vida, para volverte a tu principio, para devolverte a tu diseño, para establecer tu vida en su reino. Deleítate. Las circunstancias que están pasando solamente son parte de tu formación. No es para destruirte. Si realmente Jehová Dios es tu Dios, mi amado hermano, tus batallas ya está declarada la victoria. Solamente camina y actúa y vive en fe. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más podemos pedir? Si muchas veces le hemos dicho, Señor, mi vida está en tus manos. Bueno, si es así, camine en fe, manténgase en fe, hable en fe. Tu problema no es problema si Dios está en medio. Tu problema no es problema si realmente Él es el amo y Señor de tu vida. Tu situación, tu circunstancia, tu necesidad, Dios la tiene bajo control. Aleluya. Podemos ponernos de pie, bendito sea el nombre del Señor, y vamos a hacer una oración. Y yo pienso que una de las oraciones que vamos a hacer es una oración de agradecimiento, porque Dios nos sigue hablando y con la intención de hacernos saber, mi amado hermano, de que Él está entre nosotros. ¿Alguien está conmigo? Padre que estás en el cielo, eterno Rey y Señor, si usted puede levantar sus manos y desde ahí, en su posición, en su lugar, usted puede darle gracias al Señor, decirle, Señor, realmente te doy gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias porque me estás hablando. Gracias, Señor eterno, porque me haces entender, Señor, me ayudas a comprender, Señor, que en mis situaciones de vida, Señor, tú estás ahí y tu intención no es en ningún momento ha sido, oh Dios, verme destruido, sino que tu intención es y seguirá siendo, Señor, hacerme volver al camino de la vida, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame a entender y a comprender